Amén. Ahora Amén. les invito para que abran sus Biblias en el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, 4, verso 10. Capítulo 4, el verso 10. Zacarías 4:10. Vamos a leerlo para nuestra meditación de su palabra en este momento. Zacarías 4:10, que a la letra dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vuelvo a leerlo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Que el Señor Jesús nos bendiga por medio de su gloriosa palabra. El tema para esta ocasión es: lo pequeño en las manos de Dios se hace grande. Lo pequeño en las manos de Dios se hace grande. En esta escritura hallamos a Zorobabel echando los cimientos para la reconstrucción del templo allí en Jerusalén. Cuando Zorobabel está echando los cimientos, la gente que está mirando la construcción realmente no les parece algo importante. Para ellos es algo muy insignificante, algo que no tiene ningún valor. Porque ellos dicen: mire, eso es algo muy pequeño. Pero cuando la obra se terminara, sería tan grande, sería tan gloriosa, sería tan llena de la gloria de Dios, que aún los incrédulos, los que menospreciaron esa obra al comienzo, ellos tendrían gozo, alegría, felicidad al ver la terminación de esa hermosa obra, porque era una obra sumamente hermosa, aunque tuvo un comienzo muy pequeño, porque las cosas puestas en las manos de Dios producen grandes resultados. Ese templo, oiga, ese templo era solo una maqueta de lo que es el verdadero templo de Dios, de lo que es la casa de Dios. En otras palabras, de lo que es la iglesia del Señor Jesús. Porque la iglesia de Cristo es la habitación, es la morada, es el lugar donde Dios vive, donde Dios está y donde Dios estará por toda la eternidad. Recuerde que cuando Juan tuvo la visión apocalíptica, allí él no vio templo. No había templo, porque es que el templo de Dios somos nosotros. Para ello el Señor Jesús nos compró a precio de sangre preciosa. Para ello el Señor Jesús nos llenó con su Santo Espíritu y Él vive
en cada corazón en esta mañana y sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El templo, la iglesia del Señor tuvo un comienzo muy pequeño. Comenzó con 120 personas llenas del poder de Dios. 120 personas que habían andado con Cristo, que le habían creído a Cristo, que habían obedecido su santa y gloriosa palabra. Porque no todos obedecieron la palabra. Recuerde que el Señor apareció a más de 500 hermanos juntos. A esos más de 500 el Señor les dio el mandamiento de ir al aposento alto y esperar la promesa de nuestro Dios. La pregunta es, ¿cuántos obedecieron el mandamiento? ¿Cuántos fueron al aposento alto para recibir el Espíritu Santo? Solo 120. Los más de 380, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde estaban ese día? Porque allí estuvieron 120 durante 10 días adorando, buscando la presencia del Señor, hasta que fueron llenos del poder de Dios. Así que la iglesia tuvo un comienzo muy pequeño, 120. Con 120 el Señor Jesús comenzó a construir su iglesia. Pero con el primer sermón de Pedro fueron añadidos a los 120 como 3,000. Con el segundo sermón de Pedro se añadieron a los 3,120, 5,000, sin contar las damas y los niños, que son más. Y la iglesia siguió creciendo y creciendo. Hermano, hoy en día la iglesia del Señor Jesús en todo el mundo son millones y millones. Porque como decía nuestro hermano y como dice el texto bíblico, el crecimiento de esta obra no lo para nadie, porque esto lo está construyendo. No son los hombres, no son los predicadores, somos sencillamente carga piedra, carga arena, carga ladrillos, pero el que está construyendo esta obra se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el constructor, nosotros somos sus ayudantes. Y gracias a Dios, porque Él nos tuvo en cuenta para colaborar en la hechura del hombre a su imagen y semejanza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque, hermano, las cosas puestas en las manos de Dios se multiplican. Lo que comenzó con 120, mira, hermano, hoy en día cuántas iglesias hay, cuántos han partido a la eternidad con Cristo, cuántos lo han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Hermano, en la Biblia hallamos ejemplos dignos de imitar. Oiga, dignos de imitar, que confirman esta gran verdad. Lo que comienza con un solo hombre, hermano, trae grandes y poderosos resultados. En la Biblia hallamos un hombre. Oiga, un hombre que está por allí como escondido, un hombre que casi no se menciona, un hombre a quien ninguno lo alaba, quizás lo tiene en cuenta,
por allí estaba como ignorado totalmente por los otros, pero reconocido por el que conoce el corazón de su iglesia. Ese hombre, aunque nadie quizás lo elogiaba, decía, fulano de tal, qué buen hermano, qué bendición tenerlo con nosotros. No, no, no. Pero hermano, ese hombre que no recibía aplausos de los otros, estaba haciendo una obra maravillosa, una obra gloriosa. Gloria a Dios. ¿Quieres saber cómo se llama ese hombre? Se llama Andrés o se llamó Andrés. Andrés siempre estaba ocupado trayendo las almas a los pies de Cristo. Oiga, esa era su tarea, ese era su trabajo, su labor. Lo primero que él hacía antes de otras cosas era traer las almas a los pies de Cristo. Andrés fue el que trajo a los pies de Cristo a su hermano Simón. Oiga, él lo trajo a Simón a los pies de Cristo. Juan 1, verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este Simón, oiga, este Simón que Andrés trajo a los pies de Cristo, se convirtió en un gigante de la fe, en un gran evangelista que con el primer sermón se ganó como 3,000 almas. Con el segundo sermón, más de 5,000 con las damas y los niños. Y fue Andrés el que lo condujo a los pies de Cristo. Fue Andrés el que le habló del Señor Jesús, el que dijo, hemos hallado al Mesías. Oiga, tan sencillo, lo que le dijo aquí realmente fue muy poco. Hemos hallado al Mesías, aquel de quien habló el profeta tal, y lo llevó al Señor Jesús. San Juan 6, verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Mano, fue Andrés el que encontró en medio de tan grande multitud un muchacho. Oiga, un muchacho que tenía el almuerzo para más de 5,000 personas. Andrés fue el que lo encontró. Andrés fue el que sabía dónde estaba ese muchacho con el almuerzo para ponerlo en las manos de Cristo para que Él lo multiplicara y alimentara a más de 5,000 personas. Andrés sabía dónde estaba ese muchacho que tenía el almuerzo para esa grande multitud. Fue Andrés, oiga, fue Andrés el que sabía
¿dónde estaba Jesús cuando los griegos preguntaron por el Señor porque lo querían ver? San Juan 12:21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Miren, los griegos le preguntaron a Felipe: nosotros queremos ver a Jesús. Pero Felipe no sabía dónde estaba Jesús. Pero Andrés sí sabía. Él fue y le dijo a Andrés: hay unos griegos que quieren ver a Cristo. Yo no sé dónde está. Andrés dijo: yo sí sé dónde está Jesús. Y llevaron los griegos al Señor Jesús. Fue por haber alcanzado a su hermano Pedro que el ministerio de Andrés se extendió. Oiga, fue por haber alcanzado a su hermano Pedro que su ministerio se extendió hasta estos días. Miremos esta gran verdad en su gloriosa palabra. En el día de Pentecostés, Pedro evangelizó a miles de judíos que depositaron su fe en Cristo, como 3,000 fueron añadidos a la iglesia. Estos que creyeron en Jerusalén por la predicación de Pedro tuvieron que salir por causa de la persecución. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y llegaron a Antioquía. Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y muchos judíos se convirtieron por medio de la predicación personal. Y a medida de que Pedro fue creciendo en la gracia de Dios, porque Pedro creció en la gracia de Dios y era necesario que creciera en la gracia para que pudiera abrir la puerta de la salvación, de la predicación a los gentiles, porque fue Pedro el que Dios usó para llevar el mensaje allí a los gentiles, y allí comenzó en la casa de Cornelio la iglesia gentil. Y hermano, todos los que se convirtieron por medio de la predicación de estos hermanos, la predicación de Pedro, ¿sabe qué sucedió? Que en Antioquía se fundó la primera iglesia misionera. Oiga, la primera iglesia misionera no fue la iglesia en Jerusalén, no, fue la hija
de la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia misionera. Es decir, la hija tuvo más visión que la mamá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Allí en Antioquía, de allí salieron los primeros misioneros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Fue por medio de Andrés, oiga, un hombre que se dio al trabajo de la predicación por medio de la evangelización personal. Así que el día de las recompensas, el día cuando estemos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme lo que ha hecho, Andrés, oiga, Andrés tendrá una corona llena de perlas, porque todas las almas que Pedro se ganó y las almas que han creído a través de la predicación de los que siguieron predicando después de Pedro, Andrés tendrá parte en todas esas almas que ellos se ganaron. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, nosotros ignoramos lo que puede Dios hacer a través de un alma que nosotros nos ganemos. Porque hermano, ese que nosotros nos ganamos para Cristo y Él sigue ganando y ganando almas, en esas almas nosotros tenemos también participación. Un solo hombre que nos ganemos para Cristo, hermano, será una gran bendición. Bendito el nombre del Señor. Les recuerdo, Andrés encontró el muchacho, oiga, que su almuerzo fue multiplicado para alimentar a los 5,000. Dice San Juan, capítulo 6, verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Allá hay una multitud hambrienta. Los discípulos ven la necesidad. Ellos ven la necesidad, pero no ven la solución. Ellos piensan que la solución para este problema tan grande, darle de comer a esa cantidad de personas, piensan que la solución está en otra parte. Que vayan a otras aldeas y compren pan. Aquí no tenemos. Pero Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene su almuerzo. Oiga, parece que Andrés como que tenía muy buena relación con los muchachos, con los jóvenes y los niños, porque era el único que sabía que allá había un muchacho que había traído un almuerzo y que eran cinco panes y 2 pececillos. Hermano, eso nos enseña a nosotros una hermosa lección. Y entonces creen que la solución está en otro lugar. Pero la solución estaba allí porque allí estaba el muchacho. Y ese muchacho entregó su almuerzo para que lo pusieran en las manos de Cristo y Cristo lo multiplicara y diera de comer a la grande multitud. Bendito su nombre. El Señor les dijo, vean, ustedes no tienen que ir a otra parte a comprar nada. Dale vosotros de comer.
Oiga, ellos dijeron, es que no tenemos. Cristo dijo, ustedes sí tienen. Vayan y miren. Ustedes sí tienen. No, nosotros no tenemos nada. Pero sí tenían. Ellos pensaban que no había absolutamente nada, pero sí había. Asimismo, como los discípulos de esa época, en nuestra iglesia hay hermanos que creen que no tienen nada para dar, que están en bancarrota, es que no tenemos nada, no saben qué tienen. Oigan, no saben qué tienen, lamentable. Porque si el hermano es un lector de las escrituras, si el hermano escudriña la palabra, si el hermano profundiza en la palabra, si el hermano investiga, si el hermano lee la Biblia, memoriza la palabra, medita en la palabra, practica la palabra y tiene a Cristo en su vida, él tiene mucho para dar. Es necesario entonces que Cristo nos diga, vayan y miren, busquen porque ustedes tienen la solución. Hermano, la solución, oiga, para la iglesia de la Camelia y los barrios aledaños a esta iglesia, no está en otro lugar, no está en otras aldeas, y la solución está en la iglesia de la Camelia. Allí está la solución para aquellos que todavía no han conocido a Cristo y que muchos de ellos lo tienen que conocer. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vayan y busquen, les dice el Señor Jesús. Busquen, porque la solución no está en otro lugar, la solución la tienen ustedes. Ustedes tienen para darle de comer a la grande multitud. No hay que enviarlos a otro lugar. Busquen, pero ¿dónde tienen que buscar? Irse a otro pueblito cerca o lejos a buscar, irse al parque, irse a la plaza, irse quizás a un teatro, a un partido. No, 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 no. Tienen que buscar en su propia casa, porque allí en la casa, en la iglesia del Señor, está la solución. ¿Usted sabe dónde botó la señora esa drama, esa moneda tan importante para ella? ¿Sabe dónde la había botado? No la botó en el parque, no la botó en la plaza, no la botó por una ciudad viajando, no la botó en el bus, no, 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 no. La botó, se le perdió en su propia casa. Allí perdió la dama la moneda en su propia casa. Pero para poder encontrar la moneda que se le había perdido, tenía que hacer 3 cosas. Oiga, hacer 3 cosas para hallar la moneda. Lo primero que la dama tenía que hacer era prender la lámpara. Y no primero prender la lámpara. Cuando ella prendió la lámpara, vio dónde estaba la escoba. Y cuando vio dónde estaba la escoba, entonces cogió la escoba y comenzó a barrer. 3 cosas: prender la lámpara, tomar la escoba y barrer. Cuando comenzó a barrer, a sacar la basura que había allí en su casa, descubrió dónde estaba la moneda. Vayan y busquen, dijo el Señor. Hermano, pero para encontrar aquello que hemos perdido,
que pensamos que no tenemos nada porque todavía no sabemos lo que tenemos, no sabemos qué don el Señor nos dio, qué talento el Señor nos dio. Tenemos que encender la luz. Tenemos que prender la lámpara para ver dónde está la escoba. Y aquí tenemos la escoba, la gloriosa palabra de Dios en la escoba que puede barrer realmente aquellas cosas que no convienen, el pecado, la inmundicia que haya en nuestra vida, y hasta no sacar esas cosas de nuestra vida, no podremos encontrar la moneda. No podremos darnos cuenta realmente de lo que tenemos, porque nosotros tenemos una gran riqueza. Nosotros tenemos dones, tenemos talentos, cualidades que Cristo nos dio, porque siempre he dicho, en el cuerpo de Cristo no hay un solo miembro que no tenga un don. Todos tenemos un don, pero para descubrir el don que tenemos, en primer lugar hay que barrer, hay que tomar la escoba y barrer la casa, y en segundo lugar hay que trabajar. Si no trabajamos, no descubrimos el don que tenemos. Hay mucha gente que comienza por allí un trabajo, trabaja un tiempo haciendo una cosa, otro tiempo en otra, este no me gustó, este sí, este no, y comienza a probar diferentes trabajos hasta que encuentra uno, este es el mío, y se dedica porque descubrió realmente lo que a él le gustaba, y haciendo eso se siente bien y Dios lo prospera, Dios lo bendice, porque encontró realmente su talento, encontró su don, pero tiene que trabajar para saber realmente qué es lo suyo. Si usted en la iglesia ni siquiera trapea, ni siquiera coge un trapo y limpia una banca, apenas critica cuando encuentra el polvo, mire que hace el aseo, mire, aquí no limpió, porque no coge un trapito y limpia. Nunca se va a dar cuenta qué don tiene, porque tiene que comenzar a trabajar para descubrir el don que Dios le dio. Pero primero, prenda la lámpara, tome la escoba y barra. Y allí encontrará realmente lo que usted perdió. Bendito el nombre del Señor Jesús. La solución está en la casa. ¿Dónde estaba la solución para que la viuda que el esposo le había dejado endeudada y con hijos y estaba debiendo mucha plata? ¿Dónde estaba la solución para ella poder pagar la plata que debía? La solución estaba en la casa. Por eso el profeta le dice, declárame qué tienes en casa. Esa fue la pregunta. Declárame qué tienes en casa. Tu sierva ninguna cosa tiene. No tengo nada de valor, no tengo un equipo, no tengo una nevera, no tengo una licuadora, nada. Solamente un poquitico de aceite y un puñado de harina. Oiga, un poquitico de aceite y un puñado de harina. ¿Usted sabe qué representa el aceite? Nos habla del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué representa la harina? Nos habla de la palabra de Dios. Un poquito de aceite tengo y un puñado de harina. Un puñado de harina. ¿Cuántos dedos tiene la mano? 5 dedos.
¿Cuántos son los ministerios permanentes que Dios dejó para edificación de su iglesia? 5. Oiga, 5. Así que realmente ella tenía allí en su propia casa con qué pagar la deuda. No tenía que ir a otra casa. Pero ella tenía que involucrar su familia. Ve y reúne, enciérrate con tus hijos. Oiga, busca vasos prestados de todos tus vecinos, no pocos, bastantes. Así que esa dama tenía muy buena relación con los vecinos. Los vecinos la conocían, los vecinos la estimaban, era una señora que hacía favor a sus vecinos, compartía con los vecinos, a todos los vecinos los tenía de amigos, porque ¿quién le va a prestar un vaso a un enemigo? Y le prestaron vaso, dijo, enciérrate con tus hijos, no los dejes fuera, porque llegan los acreedores y se los llevan. Enciérrate con tus hijos. Por eso es tan bueno que cuando el hermano llega a la iglesia y tiene hijitos, traiga a los hijitos a la iglesia. No los deje en la casa viendo la telenovela, la televisión, la pornografía, las cosas horribles que se ven. Tráigalos a la iglesia, enciérrese con ellos para que ellos aprendan a temer a Dios también. Y cuando llegue el momento de hacer la decisión, elegir lo bueno o lo malo, elija lo bueno, porque eso es lo que usted sembró en el corazón del niño. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús por los siglos y de los siglos. Aleluya, aleluya. Hermano, tenemos la solución en la iglesia. Hermano, la iglesia del Señor Jesús tiene un material suficiente. Yo le he dicho a varios allí en la iglesia de la Camelia, hay un material poderoso, un material humano. Hay hermanos realmente que Dios usa, hermanos que predican, que cantan, que tocan. Es una grande bendición. Así que nosotros tenemos aquí con qué, oiga, con qué llevar este mensaje a aquellos que todavía no lo conocen. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí hay un muchacho. No era un anciano, no era un adulto, no era un joven ya formado, era un muchacho. Por eso es que no hay que despreciar los niños, los preadolescentes, porque ya Dios les ha dado algo a esos niños, a esos adolescentes, preadolescentes, ya tienen algo. Yo les recuerdo, hermano, la vez que estuve en la vigilia, ya les he dicho, una vigilia de toda la noche, habían 8 iglesias. Y en el segundo culto dice el pastor, el presidente de jóvenes de tal iglesia, pasen los canta los coros. Cuando va pasando un niño de 8 años a cantar los coros y lo hacía como un viejo, oiga, con una libertad impresionante. Y dice el pastor, nos dijo, oiga, ¿y sabe una cosa? El tesorero tiene 20 años y el secretario 19, y esos 2 muchachos le hacen caso a este niño de 8 años. Mi pregunta, ¿a los cuántos años ese niño fue bautizado? Que a los 8 años ya era presidente de los jóvenes. Bendito el nombre del Señor.
ese niño tenía ya tenía el almuerzo. Oiga, ya tenía el almuerzo para ponerlo en las manos de Cristo, para alimentar a muchos con esa gloriosa y santa palabra de nuestro Dios. ¿Qué era lo que tenía el muchacho? Un almuerzo, 5 panes, 2 pececillos. Oiga, 5 panes, 2 pececillos. ¿Y usted sabe qué representan los 5 panes? Claro que usted lo sabe. Se lo voy a recordar. Los 5 panes nos hablan de esa gracia maravillosa de nuestro Dios, porque el número 5 es el número de la gracia de Dios. 5 panes y 2 pececillos. Y los 2 pececillos, usted sabe que representan los 2 pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, que serían unidos en uno solo por la obra del Calvario y por la predicación de esta gloriosa palabra de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Andrés sabía dónde estaba el muchacho. Miren lo que dice San Juan 12:21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Podemos decir con seguridad que aquí en la iglesia hay hermanos que saben dónde hallar a Jesús. Saben dónde está Jesús. Pero hay hermanos que no saben dónde está. Hay los 2 grupos, unos que saben dónde encontrar a Cristo y otros que no saben dónde hallarlo. Así como Felipe no sabía, oiga, Felipe no sabía dónde estaba Jesús, pero Andrés sí sabía dónde estaba Jesús. Entonces ambos fueron con los griegos a dónde estaba el Señor Jesús. Si el hermano, escuche bien, está recién bautizado y todavía no sabe cómo hablarle a una persona que quiere que le hablen de Cristo, si él no sabe, vea, llévelo donde un hermano que sabe realmente hablar de Cristo, llévelo. Con eso usted también va a aprender a evangelizar, va a aprender a hablar de Cristo. Entonces, llévelo donde el hermano que realmente sabe hablar del Señor Jesús. Y si usted todavía no puede ser líder de un redil, tiene poco tiempo, le falta preparación, quizá no ha recibido el Espíritu Santo, no puede ser líder, entonces, ¿qué va a hacer? Lleve las almas al redil, para que allí el líder del refán entonces explique la palabra a esas almas que usted lleva. Y usted llevando las almas a los pies de Cristo, usted tendrá parte también en las almas que ese líder se gane para la gloria de nuestro Dios. Pero lleve las almas a los pies del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Andrés y Felipe se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para llevar a los griegos a Cristo. Oiga, qué lindo que los hermanos se pongan de acuerdo para realmente llevar las almas a los pies de Cristo.
Pero, hermano, yo no tengo mucha palabra, mucho parlamento, yo no sé evangelizar, pero yo la acompaño. Yo invito a fulano de tal, a mi amigo que yo en tal parte, y usted, y yo lo acompaño para que vamos y hablemos a ese Señor. Eso es bonito, ¿sí o no? Ya que se ponen de acuerdo para otras cosas y quizás que no conviene, ¿por qué no ponerse de acuerdo para hacer la obra de nuestro Dios? En esta mañana, el Señor pregunta, escuche bien, en esta mañana el Señor pregunta, ¿dónde está el muchacho que tiene los 5 panes y los 2 pececillos? Oiga, qué bueno que hubiera por allí un preadolescente, un adolescente que dijera, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Dónde están Andrés y Felipe para que se pongan de acuerdo y lleven a los gentiles a los pies de Jesús? Por allí no estará Andrés ni estará Felipe. ¿Dónde están los 4 creyentes que se cargaron con un paralítico para llevarlo al Señor Jesús para que lo sanara? ¿Dónde están esos 4 creyentes? ¿Dónde están, oiga, las mujeres que madrugaron para dar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo? Mano, qué bueno que en este momento haya 1 o 2 o más que allí donde se encuentran, allí detrás de la pantalla, detrás del celular, puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como dijo Isaías, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías dijo, Señor, no vaya a mandar a otro, no mande a otro, mándeme a mí. Pero hoy en día es, Señor, yo no puedo ir, mande a fulano de tal, que tiene más parlamento, que le queda más tiempo, que tiene más plata, que tiene más dinero, que sabe hablar más, pero no me mande a mí. Pero Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. No mande a otro, mándeme a mí. Si por allí está Andrés, está Felipe, están los 4 varones, los 4 creyentes y las damas, hermano, yo le invito para que donde se encuentre le diga, Cristo, aquí estoy. Cuente conmigo, estoy dispuesto a hacer tu santa voluntad. Que el Señor Jesús le bendiga por esta decisión que usted va a hacer en el nombre del Señor y que tenga un feliz y hermoso día.